Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este teórico vamos a charlar sobre el color, sobre sus propiedades, sobre las distintas cualidades de superficie, los modos de representación, haciendo especial énfasis en la función simbólica y en la forma en que podemos capitalizar estos recursos según nuestro interés expresivo. Si quieren, comenzamos. El color que cayó del cielo es un relato escrito por Howard Philip Lovecraft, publicado en la revista estadounidense de cuentos de horror y ciencia ficción Historias Asombrosas de 1927. La historia fue ampliamente versionada y sirvió de base a numerosas producciones en cine y televisión. La narración describe la penosa experiencia de una familia cuya granja se encuentra en un terreno donde décadas atrás cayó un extraño meteorito. Con el paso del tiempo, las plantas y animales del lugar experimentan terribles cambios. Uno de los más notables es una coloración por fuera del espectro hasta entonces conocido. Todo aquello que presenta esta nueva tonalidad deja de ser lo que era, modificando su esencia. Finalmente, los mismos granjeros se ven afectados por estas mutaciones y resultan presa de la locura. Más allá del suspenso y el drama, Lovecraft nos señala una cuestión que sirve para encarar este desarrollo. Nuestra capacidad para distinguir y reconocer variables lumínicas es finita. El rango de propiedades perceptibles de aquello que llamamos color y valor es limitado. No obstante, su potencial connotativo a partir de las innumerables combinaciones y asociaciones en los diferentes contextos y escenarios culturales es inmensa. Alterando la cromaticidad y luminosidad de cualquier propuesta visual, cambiaremos su significado, sea cual sea el contenido o motivo representado. El capital simbólico del color es ineludible en tanto recurso, es una de las principales herramientas en la construcción de sentido a través de la imagen. En este teórico vamos a enumerar y desarrollar, en principio, las propiedades básicas del color, resumibles en valor, croma, saturación y temperatura. Describiremos el modo en que podemos organizar y administrar estos factores, haciendo referencia también a los distintos modos de representación y el potencial evocativo de las cualidades de superficie, para posteriormente analizar el modo en que distintas proposiciones artísticas a lo largo de la historia han sabido aprovechar estas variables de forma efectiva y congruente con sus enunciados. Valor. Define el grado de luminosidad del color. Por ejemplo, un tono azul claro o un tono azul oscuro. Croma es sinónimo de color. Define la especificidad del color, sea rojo, sea azul. La saturación define el grado de pureza del color. Por ejemplo, el rojo puro tendrá mucho más nivel de saturación que un rojo óxido. Llamamos colores puros a los primarios y todos aquellos formados por la combinación de dos primarios, secundarios o terciarios. Una vez combinados tres primarios, el color empieza a perder pureza. Otra cualidad adjudicable al color es su temperatura, sensación que culturalmente asociamos a un determinado rango de colores dentro del espectro lumínico. Comencemos con las claves tonales. Estas refieren al clima lumínico general del mensaje visual, no necesariamente el clima lumínico representado, clasificándose mediante el tipo de contraste y de luminosidad predominante. Veamos ahora las siguientes imágenes y observemos cómo distintas claves tonales,
La alteración de la luminosidad y del contraste provoca, a su vez, diferentes connotaciones. Hablemos ahora de la paleta, que refiere al tipo de combinación de color predominante en el campo visual y su rango cromático. En ausencia de croma, la paleta se vuelve acromática. En una monocromía, aunque con distinto valor, encontraremos presente un solo color. Una paleta de análogos presentará colores que se encuentran en el círculo cromático uno a continuación del otro. Los alternos, en cambio, se distancian por un primario o secundario en común. En la paleta de complementarios, la dominante será de un color y su opuesto en el círculo cromático. Ampliando el rango está la tríada, cuyos dominantes pueden ser los tres primarios o bien secundarios y terciarios. Finalmente, mientras mayor sea el rango de color presente, más amplia y completa será la paleta. Es preciso señalar la tendencia a la asociación sinestésica de determinado rango de estímulos cromáticos con sensaciones relativas a la temperatura, al frío o al calor. Esto se produce por el vínculo analógico entre estos colores y los registros de nuestra experiencia y bagaje cultural. Los tonos cálidos remiten al fuego, a la sangre, al sol. Los tonos fríos remiten al agua, al hielo, al cielo. Suele decirse que los tonos fríos retroceden y los cálidos avanzan. Si bien esto no es un absoluto y está sujeto a otras tantas variables, se corresponde con el tipo de relaciones a las que hicimos referencia. Aquello que remite al fuego y la sangre inmediatamente provocará nuestro alerta y focalizará nuestra atención, mientras que los tonos azulados o verdosos nos remitirán al cielo, al mar, que se extienden en la distancia. Hablemos ahora de distintas formas en el tratamiento del color. Nos referimos a modelación del color cuando se presenta el color puro combinado con tonos acromáticos, de saturación al tinte, al tono o al matiz. Se utiliza principalmente para la representación de volumetría en el plano. Este tipo de tratamiento fue el utilizado generalmente en las disciplinas pictóricas hasta la aparición del impresionismo. Hablamos de modulación del color cuando se presenta la combinación y yuxtaposición de colores puros o se desaturan mediante su mezcla con opuestos, desaturación mediante quebramiento. En el primer caso, el modulado es de alta intensidad, en el segundo, de baja intensidad. Este es el tipo de tratamiento que utilizaron principalmente los pintores impresionistas. Aparte de su tonalidad, cualquier superficie o espacio puede presentar, en tanto unidad reconocible en el campo visual, toda una serie de variables apreciables y significativas. Estas cualidades son innumerables: lisa, áspera, rugosa, reflejante, mate, satinada, brillante, opaca, transparente. A su vez, las extensiones pueden presentar diferentes tipos de gradientes, de luminosidad, de color, de forma y composición, de tamaño. El capital simbólico de estas materialidades, su referencialidad e inclusive la historia que cuentan sobre su propia hechura, esto es, el registro de su ejecución, evidencian intencionalidad, conforman enunciados y contribuyen a la construcción de sentido. Hablemos ahora del pleno. Llamamos pleno a una extensión en el espacio que se presenta uniforme, sin variaciones, conformando una sección, un área. El pleno otorga protagonismo a los contrastes tonales. Puede presentar gradientes de valor y color mientras no se perciban grandes alteraciones en la homogeneidad de su superficie. Vamos a hablar ahora de la textura.
Llamamos textura a toda extensión en el espacio que, si bien presenta variaciones de contraste, forma y color, no son lo suficientemente abruptas para seccionar el plano ni pueden distinguirse y separarse del mismo como figuras. Estas variaciones se denominan granos y son el elemento constituyente de la textura. Las podemos apreciar en un salpicado, en una superficie rugosa o en la copa de un árbol. La textura tiene gran capacidad sinestésica e inmediatamente convoca al tacto, generando sensaciones de aspereza, suavidad, dureza o blandura según su disposición, forma y contraste. Pasemos ahora a hablar de la trama. A diferencia de la textura, el elemento constituyente de la trama, que podemos llamar módulo o motivo, es distinguible en tanto figura, pero al formar parte de un patrón repetido y constante pierde su autonomía, y en tanto recurso puede generar diversas connotaciones de acuerdo a su forma, disposición y contraste, simpleza, complejidad, dinamismo, quietud. El módulo puede presentar gradientes de tamaño y variaciones formales o tonales, pero mientras sean consistentes con el patrón, se percibirán integrados a la trama. En esta segunda parte analizaremos distintas proposiciones visuales de diferentes periodos históricos abordando la función simbólica del color, esto es, su potencial connotativo en articulación con los demás factores intervinientes en la imagen y condicionados a su vez por el marco cultural respectivo. Vamos a comenzar con una gran metida de pata histórica, por así llamarla, o no tanto, situándonos en la Europa de la Revolución Francesa. El neoclásico, en tanto proposición estilística, enunciaba los valores del iluminismo antropocéntrico en pretendida oposición al desborde sentimental y religioso del barroco. En su registro y análisis de las obras consideradas clásicas al momento, los artistas y estudiosos de la época adjudicaron enorme valía a la acromía de las estatuarias griega y romana, así como a la contenida sobriedad del color en los frescos de las pinturas renacentistas, entendiéndolas como opciones discursivas a emular en congruencia con el gusto por lo mesurado imperante en esta época. Y así lo hicieron en sus producciones, donde el color y el contraste buscaban expresar equilibrio y razonabilidad, incluso al representar la tragedia humana, como se ejemplifica en la siguiente obra, que retrata la muerte de Marat, un revolucionario francés. Pero la realidad era otra, según evidencias que, posteriormente, señalaron la existencia de una profusa utilización del color por parte de helenos y florentinos. La abstención cromática, que en 1700 era elogiada como recurso estilístico, no era más que el paso del tiempo y la consiguiente decoloración. Resulta que las representaciones de dioses en frisos y monumentos griegos estaban pintadas con colores fuertes y llamativos, y su función, más que relacionada con la contemplación solemne de la forma, se vinculaba a ritos populares y festejos. De similar manera, los neutros y quebrados de las pinturas renacentistas expresaban, antes que nada, el correr de los años y la pérdida de saturación, intensidad y contraste con que habían sido creadas. No obstante, la lectura que los artistas neoclásicos habían hecho sobre estas cualidades, por más que hoy nos parezcan erróneas, convenían perfectamente a sus intereses expresivos. Volvamos atrás en la historia. Esta obra se corresponde con el período barroco, época de conflictos religiosos. La política cultural de la Contrarreforma necesitaba de imágenes con alto poder persuasivo donde se vieran exaltados los valores de la fe cristiana. Las imágenes, encargos de la Iglesia a pintores de renombre, apelaban a la emocionalidad, al impacto afectivo. El uso del claroscuro, el fuerte contraste de valor, la luminosidad baja, teatral, con un foco centralizado, servía perfectamente a estos intereses. El modelado resaltaba los volúmenes, que emergen de una oscuridad informe, imprecisa. También el acento de cromaticidad,
Detalles de color saturado sobre una dominancia de quebrados complementaba estos recursos. Con un entendimiento totalmente diferente del color, los impresionistas intentaban reproducir en el lienzo el impacto de la luz en la retina. Esto se produce en momentos en que la fotografía corre a la pintura, en tanto oficio y disciplina, de su función como registro de la realidad. El pintor impresionista responde a este desafío queriendo superar a la fotografía como émulo de la experiencia visual. En base a estos preceptos, la forma y el detalle, aquello que se sabe de lo representado, se desprecian en pos de aquello que efectivamente se ve. La realidad, lo conocido, se subordina a lo sentido. Como resultado, la modelación del color y la consiguiente preocupación por la representación de volumen cede ante la modulación. La imagen pierde profundidad pero gana intensidad. La riqueza de matices se vuelve protagónica. El atractivo que cada sector de la imagen ofrece en términos cromáticos se convierte en la razón de la obra. Las imágenes impresionistas se proponen como un deleite de la materialidad retratada, lo que se condice con el modo en que las nuevas burguesías de la época, los grandes promotores y consumidores de esta propuesta estilística, muy cómodas en su terrenalidad mundana y próspera, interpretaban el mundo. El impresionismo opera como bisagra histórica en cuanto a la recursividad discursiva de los distintos componentes de la imagen. La subordinación de estos rasgos a la representación mimética fue dando lugar a una cada vez más marcada autonomía de los elementos plásticos, como lo atestiguan las formulaciones del expresionismo y fauvismo de principios del siglo pasado. Se destaca la independencia expresiva del color. La pretendida objetividad descriptiva deja terreno a la expresión del sentimiento, a la exaltación de la subjetividad. Forma, espacio y color responden a la nueva consigna. La referencialidad analógica deja de ser el valor primario y se consolida una nueva forma de significar. Los cuadros de Franz Marc son claro ejemplo del protagonismo inédito que cobra el color en el despliegue discursivo de las vanguardias de la modernidad. Es importante también señalar una cuestión. Que el color no sea el elemento protagónico no implica, en lo absoluto, que deje de ser un factor determinante en la connotación resultante de la imagen. Por caso, el cubismo prescinde de la saturación y subordina la cromaticidad en favor de la forma y el espacio. Amén del capital simbólico, de los tonos quebrados y su posible referencialidad, una coloración menos intensa, menos llamativa, permite que volúmenes, texturas y morfologías adquieran mayor relevancia, congruentemente con la formulación estilística de estas imágenes. Para destacar estos aspectos es necesario que el color no compita, es preciso apagarlo, contenerlo, de manera que la perspectiva revolucionaria del cubismo, esta nueva espacialidad propuesta, resalte a primera vista. En la nueva era de la imagen, la explosión iconográfica de los medios masivos de comunicación es marco y materia de las corrientes apropiacionistas en arte, que cobran relevancia y se imponen como nueva forma de expresar el vínculo con una realidad mediatizada donde la percepción se canaliza a través de dispositivos tecnológicos, industriales y seriados, formateados desde la lógica de consumo capitalista. Color y cualidades de superficie recobran referencialidad, pero su anclaje paradigmático es otro. Lo significado ya no es la realidad representada, sino el modo, el recurso tecnológico, el canal y el medio. La propia discursividad es la materia de esta nueva operatoria de construcción de sentido. Los plenos y las tramas, el color de las tintas gráficas, las mismas técnicas de impresión seriada se convierten en metáfora y discurso. Promediando la década del 60 del siglo pasado, el hippismo se consolidó como una corriente cultural alternativa al statu quo, a los valores fundantes del establishment. El uso de drogas alucinógenas formó parte de esta nueva propuesta de interacción y vínculo con la realidad.
La sobresaturación multicolor combinada con formas complejas y dinámicas que se expanden en tramas colmando el espacio sin lugar para el reposo o el descanso, intenta reproducir la experiencia sensorial exaltada bajo el efecto de sustancias lisérgicas. El arte óptico aporta, desde la puesta en jaque al ojo humano, un cuestionamiento a nuestras facultades perceptivas y la concepción misma de la realidad. La propuesta visual de la imagen psicodélica plasma esta nueva forma de interpretar e interpelar el mundo. La contundencia del potencial enunciativo del color queda bien ejemplificada en las monocromías de Yves Klein, donde la sencilla recurrencia al azul como operativa de retorización resignifica objetos y representaciones proponiendo un traslado del anclaje paradigmático, transformando enteramente la simbología de las obras. Es necesario señalar que la forma en que se perciben color y valor se encuentra supeditada a las múltiples situaciones condicionantes de la experiencia visual y nuestras reacciones subjetivas. A modo de ejemplo, en las siguientes figuras podemos observar cómo un mismo tono, de acuerdo al contraste lumínico y cromático que presenta con su entorno, parece variar tanto en su nivel de saturación como en su intensidad lumínica. Y también podemos apreciar cómo, en distintas épocas y marcos culturales, la connotación asociada a los factores tonales puede experimentar enormes variaciones. La dama romántica del 1800 evitaba el contacto con el sol y lucía la blancura de su piel como símbolo de estatus social, ya que una piel curtida por el sol evidenciaba el trabajo campesino y por ende una condición de pobreza. Con la revolución industrial y la reclusión de la fuerza trabajadora en las fábricas, el bronceado de la piel comenzó a tener un nuevo significado, asociado al tiempo libre y la posibilidad económica de disfrutar de vacaciones. Rojo pasión, rojo Coca-Cola, rojo señal, verde esperanza, verde feminista, celeste antiaborto o amarillo patito. Saber cómo administrar el color, haciendo uso de sus propiedades en forma congruente con nuestro interés expresivo, es fundamental para poder capitalizar su potencial connotativo. En tanto recurso significante, trasciende la mera referencialidad y su capital simbólico se nutre y transforma permanentemente en nuestra cultura.